Hola hermanos, buenos días. Qué bueno que está conectado, qué bueno que está viendo esta transmisión. Eh, Damos gracias a Dios por este día, un día en el que nos disponemos para escuchar la palabra de Dios. Qué bueno que usted se dispuso a ello, que ha sido cuidadoso de estar atento a este tiempo, porque es un tiempo muy importante y es un tiempo muy especial. Es el tiempo donde nosotros como iglesia nos reunimos. Ahorita nos estamos reuniendo, digamos, virtualmente, nos estamos reuniendo a través de una transmisión, pero estamos todos dispuestos con un mismo corazón para alabar a Dios, para adorarle, para rendirle tributo, o sea, dar de nuestro tiempo para exaltarle, adorarle y a la vez estar atento a su palabra. Qué bueno que fue cuidadoso en eso y está junto a su familia eh, con esa misma disposición, porque debemos de ser atentos como padres de familia, como cabezas de hogar, los hombres, los que estamos casados y tenemos hijos, de juntar a nuestra familia para poder estar juntos en este tiempo. Procuramos tiempos de esparcimiento, tiempos de descanso con la familia y somos cuidadosos, son tiempos buenos, son tiempos importantes, pero los tiempos con Dios deben de ser prioritarios en el aspecto de, de ser celosos para apartarlos. Hágalo, trabaje en ello para que usted pueda ir cosechando en su familia esos frutos espirituales de paz, de bienestar, de armonía, de crecimiento en el darnos amor los unos a los otros. Y, y bueno, hay que trabajar en ello arduamente, se requiere de esfuerzo para hacerlo. Y una vez que estemos en esos tiempos de, de comunión a través de la transmisión que hacemos, no distraernos. Hay cosas muy sutiles que se mueven alrededor nuestro, desde pensamientos que vienen a nuestra mente o situaciones que se dan a nuestro alrededor con alguien que se levanta, va a traer cosas para tenerlas cerca o que se le olvidó hacer algo y se levanta, ¿verdad? Porque pensamos que como no estamos en el templo reunidos, tenemos, digamos, cierta libertad de hacer ello. Sí, tenemos esa libertad, de veras que sí, pero pienso que debemos de tener una entrega y una disposición a recibir la palabra de Dios de una manera plena, completa, cuidadosa, para ser entendidos del mensaje que se dé. Hago este comentario, hermanos, para que crezcamos como iglesia, crezcamos, que no nos acostumbremos a que sean transmisiones donde yo pueda distraerme de una manera incontrolable, por decirlo así, ¿verdad? Hay que ser dedicados a las cosas de Dios, hay que ser dedicados a las cosas de Dios para así de esa misma manera recibir las bendiciones de Dios como Él nos las quiere dar. Amén. Bueno, pues damos gracias a Dios por este tiempo, por este día. ¿Y qué le parece si oramos por esta palabra del día de hoy? Vamos a orar. Padre, venimos a ti, venimos en el nombre de Jesús, venimos como hijos tuyos, hijos amados, hijos que tú bendices, que tú guías, que tú disciplinas también, Señor, cuando nos desviamos de tus caminos y te damos honor y gloria en todo tiempo y en todo momento, Señor. Tú eres digno de alabanza, eres digno de honor y gloria. Padre, oramos por esta palabra que se va a dar, disponemos nuestro corazón a ella. Háblanos, Señor, haznos crecer en tus caminos, haznos caminar en tus propósitos, Padre. Fortalécenos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén.
Bueno, mis hermanos, estamos llevando el estudio del Evangelio de Mateo y estamos en el capítulo 23. La semana pasada, el domingo pasado, vimos lo que fue del versículo 1 al 12. En su Biblia podrá leer el siguiente título. En mi Biblia lo dice así: Jesús acusa a escribas y fariseos. ¿Ok? Todo el capítulo está dedicado precisamente a este grupo de judíos, distinguidos por ser muy religiosos, o sea, distinguidos por llevar a cabo muchas tradiciones, hacer muchos rituales, esmerarse en muchas reglas que ellos fueron añadiendo a la ley y fueron descuidando lo que realmente estaba procurando Dios para sus vidas, que era que sus corazones cambiaran, que era que sus miradas estuvieran fijas en lo alto, en lo que eran los propósitos de Dios para ellos, ¿verdad? Pero ellos quisieron añadirle más a ello, creyendo que estaban haciendo lo más conveniente y no estaban olvidándose de lo que Dios realmente les decía y quería. Y bueno, el versículo 1 al 12, Jesús se enfoca en lo que eran las personas que estaban ahí, sus discípulos y la gente que estaba allí junto con ellos, junto con los fariseos. Y se enfoca en sus discípulos con el propósito de advertirles de que no se dejaran engañar por ese estilo de vida de este grupo religioso. Y a partir del versículo 13 en adelante, ya Jesucristo se dirige a ellos, a este grupo religioso, y se dirige de una manera muy, muy fuerte. Él hace una reprensión como nunca lo había hecho, como podemos verlo en los pasajes anteriores de este evangelio y aún en los otros evangelios restantes. Y es una palabra muy fuerte, ¿verdad? Pero Jesucristo lo hace porque Él no ha dejado de amarles. En ese momento que los está reprendiendo, no es que estuviera deseando para ellos lo peor, que les deseara y los maldijera, no. Era una palabra fuerte con la esperanza de que ellos pudieran reaccionar, ¿verdad? Pero a la vez estaba dando profecía, como vamos a ver al final de este pasaje, por allá en el versículo 35, 34, 35 y 36, ¿verdad? Pero leemos, vamos a leer en el versículo 13, vamos a iniciar ahí, y vamos a ir viendo cómo él se distingue con una forma de expresión que denota tristeza, que denota dolor, ¿verdad? Porque se distingue por expresar ais, o sea, como una manera de mostrar dolor hacia lo que estaba por venir a sus vidas, ¿verdad? Y se distingue porque expresa 8 ais hacia los profetas, expresiones de lamento y de dolor, ¿verdad? Y también podemos distinguir que en 7 ocasiones se dirige a ellos como hipócritas, ¿verdad? Nos dice el versículo 13, leemos, ahí por favor lea usted en su Biblia, también dé seguimiento a las lecturas de la palabra de Dios ahí en su casa, y dice: Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando, ¿verdad? Empieza la reprensión hacia ellos y les dice hipócritas, ¿no? A los escribas y fariseos, escribas, estos intérpretes de la ley, conocedores de lo que era las Sagradas Escrituras,
con lo que contaba el judío en esos tiempos, ¿verdad? Y ese grupo llamado fariseos era un grupo que se había formado con el propósito de cuidar, digamos, cuidar el aspecto de la ley de Dios para llevarla a cabo de una manera fiel, pero ellos fueron desviándose, añadiéndole más reglas como si fueran necesarias, ¿verdad? Como si a Dios se le hubiera pasado el resaltar ciertas cosas, que no era así. Y, y aquí los está reprendiendo nuestro Señor Jesucristo, diciéndoles hipócritas. Y la palabra hipócrita tiene un enfoque como a una persona que está actuando, ¿verdad? Una persona que está mostrando algo que no es, porque un actor vive o actúa, pues muestra algo que no está sucediendo en su vida, con la manera de vivir, con la manera de desarrollarse en la actuación. Y esto habla de que los fariseos estaban mostrando una doble cara, ¿verdad? Estaban poniéndose una máscara, digamos, para mostrar algo que no eran. Y les hace ver que estaban de esa forma cerrando el reino de Dios con esas reglas y esas tradiciones que estaban ellos siguiendo y que estaban imponiéndole a la gente, porque dice que cerraban, Jesús les dice que cerraban el reino de los cielos delante de los hombres y pues les dice ni ustedes entran ni dejan entrar a los que están entrando. O sea, personas que realmente tenían una disposición para Dios, pues hacían que se desviaran de Dios mismo, ¿verdad? Ellos mismos habían rechazado desde un principio a Jesucristo, hablando de manera general. Lo rechazaban, estaban rechazando lo que era el camino hacia el Padre y, y estaban evitando que otros también lo hicieran, ¿verdad? Y bueno, ¿qué podemos ver en esto que leemos acerca de lo que les dijo Jesucristo? Pues podemos ver que aún en la actualidad hay gente con ese corazón, con un corazón que hace que se desvíe el hombre de las cosas de Dios, personas que son celosas de las tradiciones, personas que son cuidadosas de guardar ritualidades, de llevar a cabo reglas, ¿verdad? Podemos ver cómo cuando a alguien se le presenta el Evangelio y entusiasmado lo recibe y dice, he recibido a Jesús en mi corazón, he recibido el perdón de Dios porque ha habido maldad en mi vida y la Escritura me muestra, he oído, he leído cómo Dios muestra su amor para con nosotros a través de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y cuando lo escuchan los familiares, ya sean los padres o pueden ser algún amigo o algún hermano, lo empiezan a criticar y lo empiezan a rechazar, le hacen ver de que eso es una farsa, que son sectas y empiezan a decir tantas cosas, ¿verdad? Pero también empiezan a decirles, ¿cómo es posible que tú, alguien que es estudiado, que has estudiado, cómo es posible que tú, que vives en el siglo XXI de tanta tecnología, creas en esas cosas, siendo que nosotros como familia hemos recibido la verdadera religión y no es posible, ¿verdad?, que te pase esto. De esa manera podemos ver que aún en los tiempos actuales y mientras exista el hombre, habrá religiosidad en cualquier parte, ¿verdad? Tristemente. Dice el versículo 14, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, y como pretexto hacéis largas oraciones, por esto recibiréis mayor condenación», dice. Y bueno,
eso es lo que procuraban los fariseos. Ellos eran hombres que se distinguían por ser muy ricos, pero ellos habían acumulado su riqueza mediante engaños, haciendo cosas no debidas con gente indefensa como las viudas. Se apoderaban de sus bienes, de sus viviendas, ¿verdad? Era algo muy conocido en sus tiempos y eso no es lo que enseña Dios en las Escrituras. Podemos leer que Dios nos instruye que la verdadera religión es atender realmente a la necesidad de las viudas y los huérfanos, ¿verdad? Y ellos estaban haciendo todo lo contrario, lo contrario. Pero viene la condenación, dice, por esto recibiréis mayor condenación. Esto habla en el día del juicio, esto habla cómo va a ser su futuro cuando ya estén delante de Dios, cuando sean quitados de la presencia de Dios para ser mandados al infierno. La Biblia habla del infierno. Cuando habla de condenación, habla de ese lugar donde dice la Escritura que está ese fuego que no se extingue, ¿no? Donde está ese gusano que nunca muere. Pero cuando habla de mayor condenación, esto nos da un sentido de que hay niveles de castigo, pues. Y se los estaba sentenciando Jesús a este grupo religioso que, que estaba negándolo a él mismo, ¿no? Y dice el versículo 15, «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros», ¿verdad? Ellos eran muy celosos para llevar sus enseñanzas, pero una vez que lograban un prosélito, o sea, es alguien convertido pues al judaísmo, aquí dice Jesucristo que lo hacían 2 veces más hijo del infierno que ellos mismos, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque no nada más les estaban enseñando algo errado, sino que también lo estaban recibiendo ellos como si fuera la verdad. Y esto no quiere decir que ellos no eran responsables de lo que estaban decidiendo. Hermanos, cada uno de nosotros somos responsables de lo que oímos y que decidimos acerca de lo que hemos recibido. ¿Qué decide usted acerca del Evangelio? Cuando se le presenta el Evangelio verdadero, ¿realmente lo recibe? ¿Lo ha recibido? Cuando lo ha recibido, ¿realmente lo vive? ¿Lo practica, verdad? Y eso se distingue, ¿verdad? Se distingue cuando alguien ya se ha rendido a Dios a través de Jesucristo. Pero aquí lo que dice nuestro Señor Jesucristo a los fariseos es que ese convertido va a ser responsable de haber tomado esa decisión, ¿verdad? No únicamente los fariseos al estar enseñando esas cosas, sino el que las haya creído y las haya recibido va a ser responsable de su vida misma, porque dice que lo hace hijo del infierno a este prosélito. Los fariseos lo hacían hijos del infierno a los que creían en ellos. Entonces, nosotros no podemos decir cuando alguien nos enseña algo errado y que lo recibimos y nos apropiamos de ello, no, yo soy inocente de lo que me enseñaron porque era algo que yo no me daba cuenta. No podemos decir eso delante de Dios. Ahorita, tristemente, hay mucho engaño en todo lugar. Ahorita tenemos un mundo de información, infinidad de cosas que nos enseñan, que nos pueden enseñar a través del internet, tanto bombardeo de enseñanzas falsas, ¿verdad? Y muchas veces el hombre es seducido y engañado. Y no vaya lejos,
pensando que eso se da en otras partes del mundo. Aquí en esta misma ciudad podemos ver cómo se enseñan cosas desviadas de los caminos de Dios. Podemos encontrarnos hasta aquí mismo en las puertas de nuestra casa, personas que vienen tratando de engañarnos, enseñándonos cosas que no son la verdad, haciéndonos ver de que Dios no envió a su Hijo Jesucristo como ese ser divino que ha existido desde antes de la creación, que vino a morir en la cruz por nuestros pecados, sino que nosotros mismos debemos de hacer obras para lograr esa salvación. Podemos encontrar gente engañosa tocando nuestras puertas, haciéndonos creer que el Espíritu Santo es únicamente una fuerza y no es Dios mismo, no es Dios mismo actuando en poder en nuestros corazones para ir regenerándonos, ir transformándonos, ir dándonos dirección, alertándonos ante cosas peligrosas que nos pueden desviar de los caminos. Entonces debemos de estar atentos, hermanos, y debemos como portadores de la luz alumbrar, o sea, como portadores de la verdad, dar a conocer la verdad, que es Jesucristo mismo hecho hombre con el propósito de morir por nuestros pecados, pagar por nuestras culpas a través de su muerte en la cruz del Calvario, ¿verdad? Pero también enseñar que ha habido una victoria en ello, que Cristo resucitó por el poder del Espíritu Santo y que Él mismo, Cristo, una vez que se fue de aquí de la tierra, ascendió al cielo para estar a la diestra del Padre, envió el Espíritu Santo para todo aquel que crea en Él, sea portador, sea templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Como dice aquí enseguida, mire cómo dice el versículo 16, hay de vosotros guías de ciegos. Fíjese cómo se dirige a los fariseos, guías de ciegos, que decís, si alguno jura por el templo no es nada, pero si alguno jura por el oro del templo es deudor. O sea, ¿sabes qué? Tú puedes jurar por el templo, no hay problema, y puedes quebrantar ese juramento. Pero si tú juras por lo que hay dentro del templo, que es el oro, que es todos esos utensilios valiosos, si juras por ello y los quebrantas, vas a estar condenado por ello, considerando cómo ellos se fijaban únicamente en las cosas materiales, considerando como si el templo no fuera algo valioso, el templo que denotaba un lugar donde moraba la presencia de Dios. Y dice el versículo 17, insensatos y ciegos. Otras versiones sencillas dicen ciegos tontos, les dice, porque ¿cuál es mayor, el oro o el templo que santifica al oro? ¿Cuál es mayor? ¿Cuál es mayor? También decís, si alguno jura por el altar no es nada, pero si alguno jura por la ofrenda que está sobre él es deudor. Lo mismo, o sea, ponían en un valor más alto a la ofrenda que el altar que simbolizaba ese lugar de rendición, de sacrificio, donde el hombre se encontraba con Dios rindiendo su vida, ¿verdad? Reconociendo sus pecados y llevando esas ofrendas, ¿no? Allí al altar. Dice el 19, necios ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Dice, ¿verdad? Y dice el versículo 20, pues el que jura por el altar, jura por él y por todo lo que está sobre él. Y el que jura por el templo, jura por él y por el que lo habita, por supuesto. ¿Quién es el que lo habita? Dios mismo. Y el que jura por el cielo, jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en él. Dice
el versículo 22. Pasemos al 23, dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello, ¿verdad? Fíjese cómo este grupo religioso era muy meticuloso, muy cuidadoso para cumplir ciertos puntos de la ley, con cosas mínimas, pequeñas, como lo era diezmar estas especias. Eran meticulosos, sí, pero en su corazón había ausencia de las cosas que Dios quería que hubieran, que quería Dios que mostraran, lo que era la justicia, el actuar de una manera recta delante de Dios, ¿verdad? No ser injusto con los hombres, ser honesto, ser piadoso, dice, ser misericordioso y actuando en fe, confiando en Dios, rindiendo su vida a Dios. Y les reprende diciéndoles, esto era necesario hacer, dice, o sea, actuar en justicia, en misericordia y fe, sin dejar de hacer aquello, o sea, sin dejar de diezmar, ¿verdad? Sin dejar de diezmar. Mire, a mí me ha tocado que muchos, por evitar diezmar, estos se van a otro extremo. Dicen, no, el diezmo es de la ley, ya no estamos bajo la ley. La verdad, yo no entiendo el que digan eso, que ya no estamos bajo la ley, considerando ellos que no tenían por qué cumplir la ley. Y eso es un error, porque es como decir, yo ya no estoy bajo la ley, así que sí puedo matar. Yo ya no estoy bajo la ley, no vivimos bajo la ley, sí puedo mentir, sí puedo adulterar, sí puedo hacer todo lo que manda la ley. No, ya no estoy obligado. Y eso es falso, es un engaño. Por el contrario, estoy más obligado a andar en los caminos rectos de Dios, mostrando que vivo cumpliéndola. La misma escritura en las cartas están inundadas de exhortaciones para que vivamos rectamente en obediencia, ¿verdad? Y luego empiezan a criticar y a decir, no, es que tú eres muy legalista. Y hermanos, no debemos de confundir el que seamos exhortados a andar en obediencia con el legalismo. Sí, si le añadimos cosas a las escrituras, además de lo que Dios nos está indicando para procurar nosotros mostrarnos más santos, sí estamos siendo legalistas, ¿verdad? Pero aquí la Escritura nos habla de que Jesucristo exhortó a estos hombres a actuar en ambas cosas, actuar conforme a lo que indicaba respecto al diezmo, no dejando de hacerlo, y respecto a su modo de actuar delante de los hombres, por supuesto que no, trabajando con esmero en ello, trabajando arduamente en ello, ¿verdad? Y bueno, no caigamos en ese error que nos enseña un chiste que nos habla acerca de un hombre. Dice que tenía ahí una vaca a punto de parir y dice, bueno, de lo que para la vaca yo le voy a dar la mitad a mi Dios. Y bueno, parió 2 becerritos, ¿verdad? Y ahí están los 2 becerritos, y en una ocasión llega muy triste a su casa porque se había muerto uno de los becerritos, y su esposa le dice, ¿qué te pasa? ¿Por qué te veo triste? No, dice, es que ha muerto el becerrito de mi Dios, dice, ¿verdad? Y bueno, es algo chusco, pero
no estemos procurando esconder lo que Dios quiere que llevemos ante su altar, ¿verdad? En, en obediencia, porque Dios sigue siendo el mismo Dios. Dios sigue siendo el mismo Dios grande y poderoso de la antigüedad. Hoy sigue siendo el mismo Dios. Dios no cambia. Fíjese cómo dice Malaquías 3:6, y lo dice resaltándolo antes de dar la siguiente enseñanza del profeta. Dice el versículo 3 del capítulo, dice el versículo 6 del capítulo 3, porque yo, Jehová, no cambio, dice, no cambio. Por esto, o sea, por el hecho de que no cambia, dice, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos, dice. O sea, Él sigue siendo misericordioso, pero sus enseñanzas siguen estando vigentes. No es que Él quiera que dejemos de hacerlas. Caminamos en ellas, ya no por mi esfuerzo como hombre, porque no lo voy a lograr cumplirlas 100%, pero caminamos en ellas bajo el poder del Espíritu Santo. Esto nos habla que es por el poder del Espíritu Santo que puedo caminar en esas ordenanzas de Dios. No por mí, sino por el Espíritu que mora en mí, dejando lo que Él sea el que señoree en mi vida. No la carne que pide que le satisfaga, sino dejando al Espíritu Santo que me está hablando y me está mostrando cómo vivir para agradar a Dios. Para agradar a Dios, que es mi Dios, que es mi Padre. La enseñanza que hemos tenido y que siempre se dice de Malaquías, y que muchos, desearan que no estuviera esta hoja en la Escritura para tener más riquezas, para no tener que darlas ante el altar, ante el alfolí, como dice aquí, ¿verdad? Y dice el versículo 10, traed los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hermanos, eso es lo que trae a nuestras vidas el ser obedientes al diezmar. Trae bendición. Se abren las ventanas de los cielos. Pero además, fíjese qué es lo que hace el diezmo en nuestras vidas. El diezmo cubre y protege esa provisión que Dios nos ha dado. Ese 90% lo cubre y lo protege. Dice el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. ¿Verdad? ¿Cómo podemos ver cuando diezmamos que no hay mermas en nuestro trabajo, en lo que estamos haciendo? ¿Cómo es que hay un rendimiento en lo que estamos planificando y estamos desarrollando, ¿verdad? Y es por la fidelidad a nuestro Dios acerca del diezmo. Dice el versículo 24, continuando en Mateo 23, guías de ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Guías de ciego, o sea, ellos eran ciegos espirituales. El hombre religioso es un ciego espiritual porque está procurando dar una dirección de algo que no es verdadero. Eso es lo que sucede en lo espiritual. Y estos hombres, dice que colaban el mosquito. O sea, el mosquito era el animal inmundo más pequeño. Era un insecto, era el insecto más pequeño, ¿verdad?, de los animales inmundos, porque dice Levítico 11:20, a todo insecto alado que camina en 4 patas lo considerarán ustedes un animal inmundo, o sea, y por lo tanto no se lo podían comer, ¿verdad? Pues ¿quién se come un mosquito? Pero el mismo capítulo 11 enseña de animales que sí podían comer, que no eran inmundos, ¿verdad?, que eran puros, y habla de esos insectos alados, pero que tenían 4 patas, pero 2 de ellas las usaban para
como impulso para volar, ¿verdad? Hablando de los grillos, de los saltamontes, de la langosta, ¿verdad? Pero el mosquito no podían comerlo por ser inmundo. Entonces estos hombres religiosos lo que hacían era colarlo. Imagínese usted, cada bebida que creían ellos que estaba contaminada con mosquitos, la colaban los jugos, colaban la leche para quitar esos mosquitos. Pero dice aquí, y tragáis el camello, pero se comían el camello, uno de los animales más grandes, uno de los animales inmundos más grandes, ¿verdad? Porque rumiaba, así lo indicaba la ley. Fíjese hasta dónde llegaba. Dice el versículo 25, tristemente, ¿verdad? Desenfocados. Dice el 25, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de inmundicia y de injusticia. Fariseo ciego dice, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato para que también lo de fuera sea limpio. ¿Verdad? Dura reprensión, dura reprensión. Era una reprensión que los estaba empujando a que consideraran cómo estaba su corazón, que estuvieran atentos para limpiar su corazón, para pedirle perdón a Dios por cosas que ellos habían hecho, que le habían ofendido, ¿verdad? De esa manera que Dios los limpiara a través de su perdón, ¿verdad? Y debemos nosotros de estar atentos a esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, porque a Dios no lo podemos impresionar, hermanos. A Dios no lo impresionamos con nuestro actuar, con nuestro hablar. A Dios no lo impresionamos con nuestra manera de vestir, con nuestras formas de alabarle, ¿verdad? Creemos que actuando de una manera muy espiritual, entre comillas, ¿verdad? Pensando en que si me están viendo, pues van a darse cuenta de que yo soy muy espiritual, ¿verdad? O muchas veces por estar diciendo una serie de versículos tras versículos, estamos aparentando, tratando de hacer creer que a los demás que somos más espirituales. Es importante saber las Escrituras, por supuesto. Es importante alabar a Dios, por supuesto. Pero no lo hagamos delante de los hombres para ser reconocidos y aplaudidos, sino hagámoslo delante de Dios realmente con un corazón sincero, realmente con un corazón humillado, ¿verdad? Hay que procurar, como dice Proverbios, ¿verdad? Guardar nuestro corazón, guardarlo, ¿verdad? Porque de él mana la vida. Dice el 27, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Es una dura reprensión. Es una dura reprensión, hermanos, para el hombre que se considera justo por su manera de actuar, por su manera de vivir delante de los hombres, procurando ser reconocido por los hombres. Pero, hermanos, a Dios no le engañamos. Si nuestro corazón muestra todo lo contrario, si en nuestro corazón hay maldad, hay pensamientos perversos que están procurando simplemente el tiempo oportuno para ejecutar esos pensamientos, llevarlos a cabo, a Dios no le engañamos, hermanos.
A Dios no le engañamos aparentando bondad y amor delante del hombre, ¿verdad? A Dios no le engañamos haciéndole creer al hombre que somos cristianos, siendo que nuestra vida misma dice todo lo contrario. Y ese era el lamento de Jesucristo, porque Él estaba viendo el futuro, el porvenir de estos hombres. Y es el mismo futuro y el mismo porvenir para todo aquel que se cree salvo por sí mismo, por lo que Él hace y por lo que Él dice, y por cómo actúa delante de los demás. Dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque edificáis los sepulcros de los profetas y adornáis los monumentos de los justos y decís, si hubiésemos vivido en los días de nuestros padres, no hubiéramos sido sus cómplices en la sangre de los profetas. O sea, sí reconocían que sus padres habían matado a estos profetas. Reconocían que eran descendientes de esos que los habían martirizado, ¿verdad? Es como si cualquiera de nosotros dijera, si hubiéramos vivido, si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, yo no hubiera sido de esa multitud que lo crucificó. No podemos decir eso, hermanos. Dice el 31, así que dais testimonio contra vosotros mismos de que sois hijos de aquellos que mataron a los profetas. Ellos mismos estaban reconociendo que habían sido malos sus padres y que ellos eran sus hijos. Y vea cómo dice el 32, vosotros también llenad la medida de vuestros padres. O sea, les está diciendo Jesús, ustedes terminan de hacer lo que sus padres empezaron prácticamente. Hay lo mismo en sus corazones que lo que había en el corazón de sus padres, ¿verdad? Era una expresión de Jesús, como se lo dijo a Judas, lo que has de hacer, hazlo pronto, le dijo, ¿verdad? Así les estaba diciendo a ellos, lo que sus padres empezaron, ustedes lo van a terminar crucificándome a mí, porque no me están recibiendo. Y dice el versículo 33, serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Dura reprensión, ¿verdad? Dura reprensión, dice el 34. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ellos a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad. Y leemos el libro de los Hechos, leemos los Evangelios, leemos las cartas, y vemos cómo se cumple esta palabra, cómo los apóstoles son azotados, son encarcelados, son martirizados. Y todavía hasta la fecha hay países donde muchos creyentes, muchos cristianos son muertos por profesar su fe en nuestro Señor Jesucristo. Y dice el 35, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Cristo, nuestro Señor, aquí les está dando una palabra condenatoria. Recaerá sobre ustedes la culpa, dice, la culpa de toda la sangre inocente que ha sido derramada desde los tiempos de Abel, dice. ¿Cómo es que murió Abel a manos de su hermano, verdad?
por envidia. ¿Cómo es que él lo mató? Porque Abel había llevado una ofrenda de lo mejor, de lo gordo, de sus animales, de las primicias, de los primogénitos de su ganado. Llevó en ofrenda a nuestro Dios. Y como Caín llevó, dice, del fruto de la tierra. No había ninguna distinción de que fuera de lo mejor. Como que le había llevado de lo que encontrara o de lo que sobrara. Pero Abel tenía algo diferente en su corazón. Había gratitud hacia Dios, había gratitud y reconocimiento por ese Dios poderoso, bueno y bondadoso, generoso en gran manera, que nos da tantas bendiciones diariamente, que da la provisión, y esa provisión la tenemos porque viene de Él. Y en esa gratitud Él lo expresa al llevar de lo mejor, dice. Al llevar de lo mejor. Dios se agrada con esos corazones, hermanos. Cuando llevamos de lo mejor a Él. No cuando procuramos de lo mejor para nuestras vidas, aún pisoteando al prójimo, aún aprovechándonos del prójimo como lo hacía este grupo religioso, aparentando que había en ellos mucha espiritualidad. Y como tristemente el corazón del hombre es así, es un corazón malo, perverso. Y es precisamente por eso es que Dios envió a su Hijo Jesucristo para pagar por nuestros pecados. Cuando reconocemos que hay maldad en nosotros y le pedimos perdón a Dios, Dios nos limpia de esa maldad. Dios nos perdona, nos limpia, nos restaura. Dios nos hace nuevas criaturas y empieza esa nueva vida en nosotros a través del Espíritu Santo que viene a morar en nosotros, en nuestro interior, ¿verdad? Cómo el hombre ha rechazado en muchas ocasiones el mensaje de Dios, y a un nivel tan alto que llega hasta matar al prójimo, que le lleva esa palabra de bendición. Ahorita, repetimos, vivimos en un lugar donde muchas veces somos despreciados por llevar la palabra, ¿verdad? Como si el que llevemos la palabra es quitarles algo valioso a las personas, ¿no? Al contrario, es darles algo valioso, que es el perdón de Dios, que es la salvación, que es una nueva vida en ellos a través del Espíritu Santo, ¿verdad? Y dice, de cierto os digo, dice el versículo 36 para terminar, que todo esto vendrá sobre esta generación. Sí, ya se los había advertido y se los seguía advirtiendo Jesucristo, y se los va a seguir advirtiendo en el capítulo 24, como lo vamos a ver después. Iba a venir esa condenación en el año 70 después de Cristo, ¿verdad? Al venir sobre ellos todo lo que era el ejército romano para destruir Jerusalén, destruir su templo, incendiarlo, ¿verdad? Tanta muerte que hubo por causa de el rechazo a Dios a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero vemos que a Dios no le agrada la religión, a Dios no le agrada tanta ritualidad. Dios lo que quiere de nosotros es darnos una transformación a través del Espíritu Santo, porque Él nos da un nuevo nacimiento cuando nos arrepentimos y nos rendimos a Él. Y eso es una gran noticia, es una muy buena noticia, hermanos, de que en Cristo Jesús hay perdón de pecados y Dios nos restaura por el poder del Espíritu Santo. Pues
Damos gracias a Dios por esta palabra. Es una palabra que nos hace tener la mirada bien enfocada hacia Dios, ¿verdad? No en nuestras fuerzas, no en nuestra manera de querer ganarnos el aprecio de Dios, de querer ganarnos la aceptación de Dios. Ya hemos sido aceptados en Cristo si nos hemos rendido a Dios por Cristo, ¿verdad? Hay que caminar en sus caminos rectos y justos en obediencia. Eso es lo que le agrada a Dios. Muy bien, hermanos, pues vamos a orar para despedirnos. Yo le quiero pedir que incline su rostro allí donde está para dar gloria a Dios por esta palabra. Padre, te damos muchas gracias por este tiempo, te damos el honor y la gloria a ti. Padre, te pedimos perdón, Señor, si en nosotros ha habido y hay un corazón religioso. Te pedimos nos perdones, Padre, si en algún momento hemos dicho cosas que han ido en contra de ti. Te pedimos, Señor, nos ayudes como hijos tuyos a andar en tus caminos, a andar en obediencia. Te pedimos de tu Espíritu, Señor, para que nos llenes de amor, Señor, por el prójimo, para que nos des un corazón como el tuyo, lleno de misericordia, lleno de gracia y compasión para con todo hombre, Señor, sin distinción. Ayúdanos, Señor, para andar en obediencia siempre. Muchas gracias, Padre, por esta palabra. Te pido, Señor, en el nombre de Jesús, bendigas a todos mis hermanos que están en sus hogares o donde quiera que estén. Bendice toda su familia, Señor. Bendice, Padre, a tu iglesia en esta ciudad. Bendice tu obra en Torre Fuerte, Padre. Prospera, Señor, tu obra en esta ciudad y en este estado y en este país. Prospera tu obra, Padre, que haya una cosecha abundante de almas, que siempre nos levantemos, Señor, llevando tu evangelio en todo lugar y en todo momento y a toda persona, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y te pedimos, Señor, protejas nuestras vidas de toda enfermedad, protégenos de esta pandemia, protege a todas las personas que están en atención para los enfermos por esta pandemia, protégelos, Señor, protege a los médicos, a las enfermeras, a los que están en áreas administrativas, en intendencias, Señor, a todos, Señor, a los enfermeros, enfermeras, a los médicos, protégelos, Padre, y bendice, Señor, con salud al que esté enfermo en esos lugares, en los hospitales o en sus casas. Te pedimos, Padre, des consuelo a los familiares que han perdido algún miembro. Muchas gracias, Señor, por escuchar nuestras oraciones. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les recuerdo, tenemos los martes a las 7:30 reunión de oración. Esto lo hacemos por Zoom y seguimos transmitiendo estudio bíblico los viernes a las 7:30 y estamos llevando a cabo una enseñanza para conocer más a Dios. Les esperamos en ambas reuniones. Dios les bendiga.